Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, separado de ti. El atrio, la del santo y la del lugar santísimo. Sí, estas 5 columnas tenían también 4 cortinas, igual que las del atrio, igual que las del lugar santísimo. Son los mismos colores, nada más que en el lugar santísimo tenía serafines, tenían unos ángeles, ¿verdad? Esa es la única diferencia. El significado de esos colores ya lo vimos al principio, recuerdan, ¿verdad? Entonces, hablamos de 5 pilares que eran muy importantes, 5 pilares que sostienen la iglesia. No hay otra manera en que tú te puedas sostener más que con la palabra de Dios. Y hablamos de que esas columnas representaban a los 5 escritores de las epístolas, ¿sí? ¿Cierto? No son 5 epístolas, son 21 epístolas que estos hombres escribieron: Juan, Santiago, Judas, Pedro y Pablo. Son 21 epístolas que ellos escribieron, pero son 5 escritores que representan esas columnas. Entonces, esto nos da la enseñanza de que no hay otra manera que te puedas sostener en la vida cristiana nada más que con la palabra bendita de Dios. No hay otra cosa que te sostenga. En el caminar diario nosotros vamos a necesitar esa palabra que nos sostiene, que nos da esperanza, que nos ayuda, que nos exhorta, que nos anima. Esa palabra es indispensable para caminar con Cristo. Es la palabra viva de Dios, la palabra eterna de Dios. Como dice Efesios, fortaleceos en el Señor, y está hablando exactamente, la fortaleza viene de conocer quién es Él, lo que Él habló, porque es plasmado su pensamiento, es plasmado su corazón en esas palabras. Ellos, estos hombres, Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, ellos fueron de parte de Dios instruidos para escribir esas epístolas que fueron para la iglesia. Entonces es muy importante, y como dice a Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está ese poder? En la palabra, en sus palabras que nos sostienen y nos ayudan. No hay otro lugar para que podamos resistir el día malo. ¿Quién no ha pasado días malos? Todos tenemos día a día, nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y ahí hay días malos. Pero la palabra del Señor es la que nos refresca, la que nos da aliento, la que nos ayuda. Como estudiamos en la enseñanza de mujeres, ¿no? Fue la palabra de Dios, la instrucción de Dios siempre. La corrección de Dios a través de su palabra, todo el salmo. En algunas ocasiones estamos en pastos verdes, apacentándonos ahí y recibiendo la instrucción. Pero en otras ocasiones estamos por el valle de la sombra y de la muerte, pero su vara y su callado nos infunden el aliento que necesitamos para las cosas que son difíciles, imposibles para nosotros hacer algo. Pero otras ocasiones estamos en la mesa, ¿sí? El Señor pone la mesa delante de nuestros angustiadores y nos honra. Una mesa donde hay provisión siempre y comunión, porque eso representa la mesa, una comunión, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, de esa mesa de la proposición. Entonces, todas estas cartas que ellos escribieron fueron inspiradas por Dios. Todo lo que estos apóstoles escribieron fueron inspirados por Dios. Estas epístolas quiere decir cartas inspiradas por Dios para enseñar a la iglesia y cómo vivir en la fe cristiana.
así como los 5 ministerios también que representaban estas columnas y que nos ayudan a crecer y a madurar y a establecernos en la fe, a afianzarnos, como dice Efesios 4, 14 al 16. Vamos a leer qué dice Efesios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Hay unas palabras claves, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso es lo que hacen los ministerios, se ayudan mutuamente unos y otros. ¿Alguno de ustedes tiene en algún ministerio que Dios lo está usando y está trabajando en eso para crecer, para madurar? Cada uno debe de saber, ¿verdad?, dónde es donde estamos. Dice, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está la palabra clave, ¿verdad? El amor con la verdad es lo que nos va a ayudar a crecer, a madurar. El término aquí, artimaña, se refiere a esas estrategias engañosas, trampas o planes astutos diseñados para manipular, confundir o desviar a alguien. Repito, número 1, estrategias engañosas se refiere a trampas o planes astutos diseñados para manipular, confundir o desviar a alguien. Cuando las personas conocen la verdad, realmente pueden identificar una mentira, porque están conociendo la verdad. Pero cuando la persona no conoce la verdad y no lee su palabra, no lee la escritura, va a ser fácilmente engañado por estas estrategias o artimañas, como dice el verso que leímos de Efesios, ¿sí? Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y ustedes ven que se levanta un viento de doctrina y luego otro viento de doctrina, ¿verdad? Yo recuerdo, por nombrar algunos, que las toallas santas, que el vómito santo, que el Señor te toma y la risa santa y horas las personas revolcándose y riendo. O sea, todo eso les llamaban moveres de Dios. Son vientos de doctrinas que han surgido, ¿verdad? La doctrina esta de la prosperidad, que muchos cayeron en sus trampas, la doctrina del G12, ¿cuántos cayeron en esas trampas, no? Y fueron lastimados y aprovechados de lo que tenían. En una ocasión nos tocó ir fuimos a un lugar, con una convención, y estamos platicando, y de verdad, yo platiqué como con 5 personas, las personas se acababan de reunir en ese lugar, y yo, eres nueva, ¿cuánto tiempo tienes? Y platicando, yo fácil, con unas 5 o 6 personas que platiqué, todas hablaban de iglesias así que se levantan con este viento de doctrinas. Ellos decían, no, me despojaron de mi casa, me dijeron que esto y esto, y me despojaron. O sea, los envuelven de tal manera que piensan que es Dios hablando. Sí, y me decía, no, fuimos a ese lugar y el pastor decía, todos se tienen que poner en el piso, y el pastor tenía que pasar sobre de ellos para que toda maldición se quitara de sus vidas. O sea, cosas que te dan risa, que tú dices, ¿cómo van a creer eso? Pues así nos dejamos engañar por esas artimañas, pero como la gente está deseosa de Dios, está deseosa por su necesidad, pues ellos piensan que así se hace. Y que lo que diga el Supremo, pues
Todo va a suceder porque Dios tiene el control de todo. Y pues claro, están engañados porque no leemos, porque no estamos siendo instruidos. Esa instrucción fue específica para que la iglesia fuera fuerte y pudiera permanecer contra todo viento de doctrina. Y yo sé que si les pregunto, algunos me van a decir de las cosas que vieron en donde estaban. Cosas aberrantes que tú dices, ¿cómo es que yo estaba ahí? ¿Cómo es que yo creí todo eso? Recuerdo un amigo de mi esposo que le decía, no, Chuy, déjate llevar por el mover, déjate llevar por el mover. Fíjate que mi esposa así tenía como, ¿te acuerdas de tu amigo y hermano querido? Déjate llevar, le decía, que porque su esposa le hacía como un animal, no recuerdo qué animal, pero se dio en ese tiempo que como que te venía el espíritu del animal y tú le hacías como el animal. Y dice, no, mira, iba entrando y apenas entraba y olía súper mal ese lugar. Decía ese hermano, ¿no? O sea, pero él lo platicaba como que es algo, como que era un mover de Dios. Cuando fuimos a una de sus convenciones, que fue la última vez que dijimos que vamos, es que él no se movía así. Él, todo estaba bien y de repente agarró esa corriente. Cuando estuvimos ahí, todo el tiempo fue risa y risa, no hubo predicación, no hubo nada, todo era como que el mover llegaba y no tenían control de eso. Eso es mentira. Fue horrible, horrible. Entonces cuando esta persona viene y nos dice, ¿saben qué? ¿Cuánto crees que me costó traer? ¿Cómo se llama el hombre? ¿Texidor? ¿Cuánto crees que me costó? $5,000 y se vino en su propio jet y que no, así no nos la contaba. Y yo dije, esta es la última vez que nosotros venimos, nos manden camión, ¿sí? No puede pagar avión para nosotros, son 16 horas de viaje y llegamos todos tronados y él quiere aprovecharnos. Y enséñale las del pandero, y enséñale a las de banderas, y enséñale las canciones, nos traía así. Y yo estaba hablando barbaridades de todo lo que hizo con este hombre, y ni bueno para darnos una ofrenda y poder regresar bien, no. Y no es que uno va con esa intención en su corazón. La verdad fuimos bien enseñados. Fuimos enseñados que dar de gracia lo que Dios nos dio es de gracia, y si la gente nos bendice, qué bueno, pero así fuimos enseñados. Nunca hubo esa motivación en nosotros, pero cuando vi todo lo que contaba y cómo nos tenía a nosotros, dije, no se vale, no se vale. La última vez, aparte, no compartimos lo que está enseñando. Va y con eso, nosotros no somos parte de aquí. Le hicimos ver con la palabra, pero él decía que nosotros estábamos mal. ¿Verdad? Es que tú no te dejas, mira, es que dale oportunidad al Espíritu. No, hombre, yo no le quiero hacer así como puerco ni león, nada de eso. Entonces, pero lo vimos, lo oímos. O sea, muchas cosas que hasta que tú estás ahí te das cuenta de esos moveres tan horribles. Por eso es importante saber la palabra de Dios que nos sostiene. Y cuando tú conoces la verdad, tú sabes la mentira. Inmediatamente tú puedes decir, a ver, eso que dijo no me checa. Simplemente cuando alguien está compartiendo o cuando tú ves en el internet, en la tele, algún predicador y tú dices, no, charlatán, ¿verdad? Y le cambias, y luego ves, charlatán, le cambias, y así estás viendo, ¿no? Todas esas mujeres que a veces se sienten profetas y que hacen cada cosa ahí. No, claro que no es una enseñanza pura, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, las artimañas hablan de falsos maestros. Utilizan doctrinas falsas. Las artimañas hablan de falsos maestros, de engaños. Utilizan doctrinas falsas para confundir a los creyentes. Se presentan como siervos de Dios, pero manipulan con mentiras. Segunda de Corintios 11, del 11, 13, 14.
Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, no es algo nuevo, pero nosotros que somos espirituales debemos de identificarlo. ¿Sí? Segunda de Corintios 11, 13 al 14. También, número 2, son estrategias del diablo para desviar a los creyentes. Satanás usa estrategias. Y chequen bien esto, porque muchas veces la línea es tan delgada que tú ni cuenta te das. Cuando menos piensas, tú ya estás en ese sistema, tú ya estás desviándote. Antes tenías una pasión por Dios, una pasión por su obra, una pasión por servirle, y de repente te brillan los ojos de aquel lado. Ay, si yo fuera esto, si yo hiciera esto. O sea, así es el enemigo. De repente que tú dices, híjole, me metí en la boca del diablo, ¿verdad? Por eso Satanás usa esas estrategias para tentar y alejarte, ¿sí? Y alejar a las personas de Dios. Por eso Efesios 6:11 nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, está el diablo acechando. ¿Sí has visto cómo acechan? ¿Sí? Cómo se ponen así y yo tengo, mi hija tiene una perra, y pues en su, ¿cómo se dice? En su ADN trae eso, son como cazadoras, ¿no? Y de repente cuando ve algún animalito nuevo, le hemos tomado video porque ella se pone como en pose de cazadora, ¿no? Y así está el diablo acechando, ¿verdad? Como en pose de que te va a atacar. Entonces dice, vestidos de toda la armadura, ¿sí? De Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas, contra esas artimañas que se presentan. Número 3. Estas artimañas también hablan de una astucia humana para hacer el mal. Astucia humana para hacer el mal. Son personas que manipulan, engañan o buscan beneficio propio a costa de otros. Yo sé que ustedes han visto esas personas de que aquí solamente tienen que traer puros billetes de $1,000 y están así manipulando y haciéndole ver a las personas que entre más sea su ofrenda, el cielo de Dios está abierto para todo lo que quieran. Y una manera de manipular, tienen una manera de hablar. Ayer estábamos viendo un programa, le prendió mi esposo y ahí estaba. No era un programa, era una iglesia de Puerto Rico. No, el desenfreno total, pero todo estaba bien. Algunas personas así como que no me checa, ¿verdad? Que así no se dejan manipular, pero como que él las vio y dice, aquí, de este lado, servidores, y o sea, para que la gente esté así como loca. No, yo no sé, digo, no, hombre, se les va a deslocar la cabeza, ¿no? Porque eran una manera de trance, con la manipulación y con los gritos que se echaba, claro que entran en ese trance. Y como los otros piensan, es que yo no soy espiritual, es que mira, a mí no me pasa lo que está haciendo esta persona, ¿no? Y así, desbocados, temblando, tirándose, y así como que agárrenme porque me voy a caer, ¿no? Así 2 ujieres agarrando a alguien, pero a ver, digo, que la dejen, a ver qué hace. Yo, los otros acá, ¿verdad? Viendo, que la dejen, a ver qué hace. A ver si es cierto que el espíritu la tomó y se deja caer de boca. Claro que no, pues también, o sea, sí pueden controlar, pero este hombre gritaba y toda la plataforma, él estaba cantando y gritaba, todos los demás de los músicos tranquilos. Dije, a ver,
Si fuera el Espíritu Santo estuviera con todos, ¿verdad? Pero ellos bien tranquilos tocando y el zanfarrancho, todo por allá, ya imagínese. O sea, y él grite y grite y grite y hablando, o sea, manipulando a las personas. Entonces, buscan su beneficio propio a costa de otros. Sí, empiezan a lanzar ese tipo de cosas, pero después viene la colecta. Nosotros equivocadamente fuimos hace muchos años, éramos recién casados, 36 años fuimos con el pastor Olivares a un congreso. ¿Cómo se llamaba ese hombre? En Hermosillo. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, él nunca apareció, pero lo nombraban así, el más grande, el más poderoso, y él nunca salió. Lo pusieron en una proyección, jamás salió. Pero a la hora de recoger la ofrenda, había uno que se llamaba John Avancini, y ese hombre tenía una manera de hablar que les quitaba, pero hasta los piojos. De verdad, nosotros estábamos aquí cantando, nosotros estábamos aquí y veíamos, abrieron una maleta y la pusieron porque no cabía de todo lo que traían. De verdad, nosotros lo vimos. Y ahí abriendo las maletas y echando billetes y anillos y pulser, todo. Les digo que hasta los piojos. Porque las personas que no tenían venían y traían sus zapatitos y traigan aquí toda. Primero hizo traigan todas sus deudas. Y ahí va la gente llevando sus recibos del gas, su recibo de la luz, así fue. Y después los despeluca. Les quitó, porque nosotros vimos lleno. Pero nosotros fuimos invitados. Y déjenme les digo que llegamos al hotel donde íbamos a estar. ¡Ay, qué padre, qué bonito! Y al rato, no, que sálganse, a ustedes no les van a pagar esto. Pues ya nos fuimos a la casa de uno de, nosotros no conocíamos a la gente, y otra persona nos dio asilo, y nos fuimos a su casa, y en un cuarto estábamos todas las mujeres y en un cuarto todos los hombres, había un solo baño, así es que primero las mujeres se meten a bañar y luego los hombres, y así, ya salí, ¿verdad? Imagínense, es circo, ¿no? Pero cuando vemos todo lo que están recogiendo, obviamente no es para un ministerio que estaba trabajando en conjunto, claro que no, ellos cerraron sus maletas y se llevaron todo. Al final, gracias a Dios, el pastor conoció a un compañero de él, pastor también, que estuvieron en el Instituto El Camino, y nos dieron hospedaje, porque pues en la casa de ese hermanito que se ofreció, estuvimos solamente los días del congreso, ¿sí fue así? 2 días creo, y después nos fuimos a las otras casas, ¿verdad? Que mi esposo, al pastor lo invitaron con este pastor que se llama Miguel Ángel, y bueno, no recuerdo, sí fue él. Miguel López, sí. Bueno, y ya en su iglesia nos hospedaron y ya nos dividieron, pero así nos dejaron. No nos pagaron camión, no nos pagaron nada y salíamos todos. ¿Cuánto traes tú? No, pues qué tanto. Imagínense cómo estábamos del estómago. Allá es típico la tortilla de harina y cada que salías era una burrita de eso. No, entonces nos repartíamos. ¿Cuánto? Pues alcanza para tantos, y nos repartíamos porque no queríamos dejar juntamos solamente para el regreso entre todos, sí, pero lo que era comer, pues así comíamos. Cuando vimos lo que hicieron, o sea, aunque uno no va con esa mentalidad, ves que otros sí van con todo, ¿verdad? Digo, son cosas de las que hemos visto. Entonces ellos usan la astucia humana para hacer el mal, porque no era de bendición en ese lugar, no era de bendición. Dice Isaías 32:7, Isaías 32:7, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Vuelvo a leer, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Nosotros no somos tramposos, ¿verdad? Si queremos trabajar en unidad, tenemos
que unificar nuestro ministerio con todas las personas, no actuar de esta manera. La Biblia es bien clara en gente así que dentro de nuestro ministerio es tramposa, hace cosas indebidas, ¿sí? Hace cosas que no están correctas, se guiñan el ojo, se acodean, o sea, hacen cosas que no están correctas. Y nosotros no somos esas personas malas que manipulan o engañan. No caigamos en ese juego, es un juego del enemigo, ¿sí? Es un juego del enemigo que podríamos caer en eso. No hay que decirle a ella, no hay que decirle a él no hay que decirle, nosotros lo hacemos por nuestra cuenta. Y cosas así, o cuando alguien habla algo, y luego, ¿verdad? Y se están codeando y uno se da cuenta. Yo me he dado cuenta de cosas así. Y pues qué triste que entre nosotros, ¿sí? Debemos de amarnos y aceptarnos como somos cada uno, corregirnos, ¿verdad? Entre unos y otros. No caigamos en estos engaños del enemigo. Entonces, ¿cómo podemos vencer estas artimañas? Primero, conociendo la verdad de la palabra de Dios. Sí, porque todo eso luego se quiere infiltrar en nuestra iglesia, en la casa de Dios, con los hermanos, y dice que somos un cuerpo, que se ayudan mutuamente para un fin, ¿verdad? Para un crecimiento. Dice, conociendo, ¿cómo podemos vencer estas artimañas? Conociendo la verdad de la palabra de Dios. Si tú conoces la verdad, no fácilmente te vas a dejar engañar o que otra persona te diga algo mal de tu hermano que se reúne también en este lugar. ¿Sí? Conociendo la verdad de la palabra de Dios. Como dice Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, esos ministerios, esos epístolas de los apóstoles, estaban ahí para enseñarnos esa verdad. Cada que tú abres la palabra de Dios, el Señor nos está santificando en esa verdad. ¿Cómo podemos vencer las artimañas? Viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Juan 16:13. Viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Dice Juan 16:13, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. ¿Cómo podemos vencer? Usando la armadura de Dios, como lo vimos hace un momento. Efesios 6:16. Van a venir todas esas mentiras, vas a mirar muchas cosas, pero dice aquí, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Ahí está, ¿no? Ahí está nuestra herramienta. ¿Cuál es? El escudo de la fe. Creer lo que Dios ya dijo, creerlo y esperar, para apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Entonces, las artimañas pueden venir del enemigo, de falsos maestros e incluso de personas con malas intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones en tu ministerio? Que crezcamos en amor, que seamos conocidos por el amor que tenemos los unos a los otros, porque nos perdonamos y dejamos pasar todas esas faltas que nos incomodan, las dejamos pasar, para que no nos apeguemos a la amargura y estemos ahí batallando, déjalas ir, ¿sí? Porque si estamos nosotros firmes en Cristo, no seremos engañados ni desviados. Segunda de Corintios
Si estamos firmes en Él, entonces no seremos engañados ni desviados, ¿verdad? Como dice Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué representa esta parte de la tienda que vamos a ver? ¿Se acuerdan que lo dividimos en 3 partes? ¿Qué representa esa parte de la tienda? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de resumir ahorita con todo lo que dijimos. La verdad. ¿Se acuerdan que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Entonces, vamos a ver la verdad, ¿sí?, con la que vivimos, la verdad con la que estamos sirviendo. La verdad que está influenciando nuestra vida para ser renovados cada día y que no sigamos siendo igual que hace 10 años, que haya una renovación constante. Si ha pasado una prueba en tu vida y otra prueba, quiere decir que seguido pasan las mismas cosas en ti, es que no has pasado la prueba, porque no te has renovado. Tiene que haber una respuesta diferente en la prueba que estás pasando. Cuando nosotros damos una respuesta diferente, entonces es que ha habido un cambio en tu vida. Pero si siempre es, diario me topo con esto y diario me topo con esto y siempre me salen personas y es que nadie me quiere, no, es que hay algo que Dios quiere tratar contigo y quiere que tú des una respuesta, la respuesta de la verdad en ti que te está renovando, ¿no? Entonces, sobre esta base que acabamos de hablar, vamos a entrar al lugar santo. Entonces, el lugar santo representa los lugares celestiales, donde el creyente el lugar santo representa los lugares celestiales, donde el creyente está sentado por fe con Cristo Jesús. Este lugar era donde el sacerdote ministraba. Nuestro privilegio ahora, según Primera de Pedro 2:5, somos como creyentes, ¿verdad? Y dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí nos está enseñando esta palabra, sí, que es entrar a la presencia de Dios y ofrecer, ahora sí, sacrificios espirituales. Fuimos reconciliados con Dios en la puerta, fuimos lavados en la fuente y ahora ofrecemos sacrificios espirituales. Porque Dios no solamente salva a los pecadores como tú y como yo, sino que los hace adoradores. Ahora el Señor nos introduce a ese lugar santo para ser adoradores. Entonces, en ese lugar santo encontramos 3 cosas, 3 muebles muy importantes, ¿sí?, que son parte de la adoración. Es la mesa de los panes o la mesa de la proposición, el candelero de oro, el calendario, el candelero de oro y el altar del incienso. Esos 3 muebles encontramos en ese lugar. El altar del incienso, el candelero de oro y la mesa de los panes o proposición. Entonces, la mesa de los panes de proposición, vamos a ver ahí a Cristo como nuestro alimento en esa mesa. Ahorita que me pongan una imagen.
En ese lugar vemos a Cristo como nuestro alimento, como nuestra nutrición, ¿sí? Como nuestra comida, como nuestro sostén o comunión. Ahí está la imagen, ¿sí? Nutrición, comida, sostén y comunión. Y vamos a ver Éxodo 25, del 23 al 30, por favor. Éxodo 25, del 23 al 30. Voy bien, ya le bajé, ¿verdad? Ya le estoy haciendo más pausadita, ¿verdad? Es que me preocupan. Luego los veo sin escribir, digo, ay, ¿sí voy bien? Sí, bueno. Leemos Éxodo, por favor, 25, dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de 1,5 codos. Y cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás también de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Vamos a ver más adelante qué significa, pero vamos también a Levítico, ¿sí? Que hace una referencia a esto mismo. Levítico 24, del 5 al 9. Dice así, Levítico 24, del 5 al 9, y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Está medio enredoso cuando uno lo lee, ¿verdad? ¿Qué quiso decir? Híjole, bueno, vamos a ir a descifrar cada una de estas partes y van a ver qué interesante es y cómo el Señor fue tan preciso. Me asombra, y cómo no decir que Él es Dios, porque me asombra cómo se intercalan las cosas, cómo coincide cada cosa que dice, cómo lo que se profetizó está en cumplimiento en el Nuevo Testamento. Está fantástico, ¿verdad? De cómo es nuestro Dios, y creo que escribió cosas para gentes inteligentes como nosotros, ¿verdad? Que sí lo estamos entendiendo. Porque bueno, Dios hubiera escrito algo que no quería que entendiéramos, pues no, pero aparentemente parece un poco confuso, pero Dios hizo pura gente inteligente. Entonces, bueno, sobre esa base, ¿verdad? Entonces vemos aquí cuántas hileras de panes había en la mesa. Amigo Jasper, una mesita, por favor. 2 hileras, ¿verdad? Okay. El número 2, ¿sí? Se recuerda los que estamos viendo los números. El número 2 representa el número de testigo o de testimonio. Juan 8, 17 al 18. Juan 8, 17 al 18. Y en vuestra ley está escrito
que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Lo repito, Juan 8, 17 al 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿En dónde estaban escritas las tablas de la ley? Eran dos, ¿verdad? Era el testimonio de Dios, que Él era testigo mismo de lo que había escrito para memoria nuestra, ¿sí? Y vamos a ver otras partes que vamos a ir enumerando. Después vamos a ver una serie de la numerología y lo vamos a ver donde la Biblia habla de todos los números que estamos viendo. Pero bueno, aquí estamos tratando de ver esta partecita donde se está mencionando. Entonces, ahí dice 2 décimas de efa. Simbólicamente esa medida puede señalar que el pan, que representa la presencia y la provisión de Dios, ¿sí? Porque decía de dos efas, ¿verdad? Era de la medida que debería de ser el pan. Entonces, representa la presencia y la provisión de Dios. Esto testifica y confirma la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Testifica y confirma la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Entonces, también esto puede apuntar a Jesús, porque Jesús es el pan de vida. Es el pan de vida, pero también es como el testimonio vivo del amor y la voluntad de Dios. ¿Sí? Como testimonio vivo del amor y la voluntad de Dios para salvarnos. Entonces vemos que esta mesa de la proposición, el pan es la presencia de Dios. La presencia de Dios que da testimonio fiel y constante de su pacto con su pueblo, de su pacto con Israel y de su pacto con el creyente. Que da testimonio fiel y constante de su pacto con Israel, con su pueblo y nosotros como creyentes. Y también da testimonio proféticamente de Cristo mismo. Esta mesa también tenía el nombre de la proposición o la mesa de la presencia. Entonces, en esa mesa se guardaban los 12 panes de la proposición o de la presencia. El número 12 representa el número del gobierno divino. El número 12 representa el número de gobierno divino. ¿Sí? Hablamos de las 12 tribus de Israel, el gobierno de Dios sobre su creación. ¿Sí? Hablamos de 12 apóstoles, el gobierno de Dios sobre aquellos que estaban encargados de difundir su palabra. O sea, el número 12 habla del gobierno de Dios y habla de una responsabilidad que se tenía en eso. En las vestiduras del sacerdote también está representado las 12 tribus de Israel en su pectoral que estaba en su pecho. Eso representa el corazón de Dios para con ellos, o sea, todo el pueblo. Y hablando ahora, en este tiempo, todos los creyentes estaban en el corazón de Dios, ¿sí? Pero también había piedras que estaban 6 en un hombro y 6 en otro hombro. Y esas piedras también hablan del gobierno de Dios sobre sus hombros, ¿sí? Y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para
servir al Señor, ¿sí? Entonces, eso habla del gobierno de Dios. Entonces, estos panes eran tipo de Cristo y representaban a todo el pueblo de Dios. Representaban también a cada creyente. Entonces, al estar estudiando nosotros esta mesa, podemos ver que este mueble, tenemos que tener presente algo, que este mueble es uno con el pan. Esta mesa es uno con el pan. Así como el altar del sacrificio o el altar de bronce es uno con el sacrificio. No podrían estar separados. Era uno con el sacrificio y por eso es necesario observarlo en una unidad. La mesa es tan importante como los panes, van unidos, ¿sí? Entonces, el propósito de esta mesa era sostener y exhibir cuando nosotros vemos el Salmo 23 dice, y pones mesa delante de mis angustiadores, está hablando precisamente de la presencia de Dios glorificándote a ti en medio de aún de la adversidad o de aquellos que están en contra tuya. Ahora se entiende un poco más, ¿verdad? Qué cosas muy interesantes. Entonces el propósito de esta mesa era sostener y exhibir continuamente el pan. Perdón. Era conocida por lo que contenía esa mesa. El pan de la proposición o el pan de su presencia. Ahora cuando vemos que esta Biblia, y todas las Biblias, ¿verdad?, dicen Santa Biblia, como que puedes tener una comprensión más amplia de la santidad que representa, ¿no? De que en sí es la mismísima palabra de Dios y que ella habla y que cuando tú la abres hay vida eterna, hay vida abundante, todo lo que tú quieras ahí lo puedes encontrar y no te vas a perder porque tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a esta verdad para no equivocarnos. Así de comprensible puede ser esto. Entonces esto habla del sustento espiritual de Dios que nos provee a nosotros. Esta mesa habla del sustento espiritual de Dios que nos provee. Dijimos que la mesa representa comunión. Cuando nosotros comemos con nuestra familia, representa comunión, el hecho de estar todos juntos en la mesa. Debe de representar comunión, ¿sí? Entonces, esta mesa de los panes o de la presencia, ¿sí?, representaba la comunión. Estos panes eran representados entonces de 6 en 6, representando esos 12 que sumaban 12 a las 12 tribus de Israel. Pero los tuvo que poner de 6 en 6 porque el número 6, ¿qué representa? El número 6, ¿qué representa? Al hombre. Entonces están 6 y 6 porque representa al hombre y podemos ver el gobierno de Dios sobre las tribus de Israel, sobre cada creyente, ¿sí? El gobierno de Dios estaba representado en esa mesa. Su palabra, la presencia, el gobierno de Dios sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que representa, porque el 6 es el número del hombre. Entonces, esto representa el gobierno de Dios sobre el hombre, ya que el pan representa. Esto representa el gobierno de Dios sobre el hombre, ya que el pan representa el alimento que edifica, exhorta y consuela. Todo eso lo podemos obtener ahí. Esta mesa tenía 2 coronas o cornisas. Ahí se puede ver una forma, pero hay otras donde está un poquito más elevado
se nota un poquito más elevado para que los panes y todo lo que había en la mesa no se cayera, ¿sí? Porque recuerden que eso era transportado, ¿sí? Ni siquiera era tocada por nadie, solamente por eso eran esas varas, porque no podían tocar, era por eso. Entonces tenía 2 coronas o cornisas alrededor. 2 coronas. ¿Qué dijimos que representa el 2? Testigo, ¿verdad? Testimonio. Si leemos detenidamente, notamos que en la parte superior de la mesa tenía una corona. Ya habrá otra que tenga un más representativo ahí. Y hay otra que tiene otra moldura más abajo, ¿sí? De un palmo menor de anchura, que también tenía una corona. Bueno, ahí parece ser esa más representativa, ¿verdad? Esta mesa nos habla de la humanidad de Cristo, pero también nos habla de su divinidad. Mateo 27:37. Entonces, Jesús, como hombre, porque dice que habla de su humanidad, de Cristo, pero también habla de su divinidad. Entonces, Jesús como hombre tenía derecho al trono de David. Mateo 27:37. Ahorita lo vamos a leer. Como hombre tenía derecho al trono de David, pero como Dios ha venido a ser Rey de Reyes. Entonces, esas cornisas hablan de la corona que Jesús tenía, ¿sí? O que le pusieron. Dice Mateo 27:37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 17:4. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué palabras, ¿no? Qué palabras tan tremendas. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y vamos a ver cómo él fue coronado con 2 coronas. Como rey de los judíos le pusieron una corona de espinas. Cuando Dios habitó entre nosotros y se hizo carne. Dice Marcos 15:17. Ya me lo termino. Marcos 15:17. Dice, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Pero vamos a ver también en Isaías 28:5. Isaías 28:5, pero el Padre lo honró con una corona de gloria. Lo mismo que estaba él orando, ¿sí? Aquí en Juan 17:4, y vamos a ver en Isaías proféticamente hablando, pero vimos su cumplimiento, ¿no? Dice Isaías 28:5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Aquí nos dice cómo Dios mismo será corona de todo creyente y se aplica también a Cristo como la manifestación gloriosa de Dios. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles,
a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sí, aquí vemos a Jesús que es coronado, sí, con gloria por su sacrificio. Y les voy a dejar estos que ustedes los busquen. Apocalipsis 14:14, Apocalipsis 19:12, esas dos búsquenlas ustedes en casa. Pero finalmente Él tendrá una nueva corona. Sí, dice que cuando Él regrese será coronado con muchas coronas, dice la Biblia. Que cuando Él regrese será coronado con muchas coronas y nosotros arrojaremos coronas a sus pies en adoración. ¿Han visto ese verso en Apocalipsis donde los ancianos se postraban y aventaban coronas de oro sobre Él? Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Él fue coronado por nosotros para tener esta vida nueva y ahora nosotros vivimos en una vida abundante, en una vida nueva, en una vida eterna. Por eso es importante leerlo y vamos a ver más adelante, aquí me voy a quedar, pero vamos a ver más adelante porque hay un incienso sobre los panes y vamos a ver qué relación tiene ese incienso arriba del pan. ¿Aprendieron algo? Qué bello es nuestro Dios, ¿verdad? No me canso de admirarlo. Y pues nuestra adoración cambia cuando conocemos lo que Dios hizo por todos nosotros. Nuestra adoración es sublime, es sin igual, no debe de compararse en ninguna honra al que en verdad se la merece. ¿Por qué no le levantamos nuestras manos y le damos gracias al Señor? Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos nutre y nos da buena salud, Señor, cuando nosotros nos alimentamos de ese pan eterno, de ese pan que nos levanta, de ese pan que nos injerta vitaminas, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque conocerte ha sido la cosa más bella que nosotros pudiéramos haber decidido en nuestra vida caminar contigo, Señor. Gracias por cada ministerio en el cual están mis hermanos en este lugar, aquellos nuevos creyentes que están aprendiendo de tu palabra, Señor, que sean usados con palabras de poder, con palabras de vida eterna, que lo mismo que los ha transformado, Señor, sean las palabras que ellos puedan hablar a otros, nutrir a otros y enseñarles que contigo está la vida, Señor. Te damos gracias, eres sin igual, Señor, por eso nuestra alabanza y nuestra adoración siempre será para ti. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús y te coronamos con nuestras adoraciones, con nuestras acciones de gracias, Señor, y con nuestros cánticos, Señor, te coronamos como nuestro Rey y como nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel, separado de ti, separado.